Bueno, hasta acá hemos visto los parámetros que tienen que ver con la actividad ventricular. Hoy vamos a hablar de actividad venosa, de la fisiología y la fisiopatología venosa. Venosa me refiero al corazón derecho, ¿sí? Y vamos a hablar de evaluación invasiva de la fisiología cardíaca. Solamente para recordarles, básicamente yo tengo en el ciclo cardíaco una contracción isovolumétrica sistólica que corresponde exactamente a esto. Con cuatro cámaras cerradas, el corazón se contrae aumentando su presión hasta la apertura de la válvula aórtica. Luego comienza el periodo eyectivo en el cual el volumen del ventrículo se reduce porque se está vaciando hasta este punto que es el cierre de las válvulas aórticas. Luego se da la relajación isovolumétrica sistólica, ¿sí? Con igual volumen cae drásticamente la presión ventricular hasta este punto, que es la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Luego, llenado rápido, diástasis o llenado intermedio y finalmente la contracción auricular que se da más o menos en este punto. ¿Sí? Eh, si nosotros recordamos lo que vimos en la clase anterior, esto es volumen, esto es presión, este es el volumen de fin de diástole, este es el volumen de fin de sístole, esto es volumen sistólico, es decir, volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole. Cuando el paciente, cuando el individuo hace ejercicio, aumenta su presión ventricular y el aumento del trabajo físico implica la necesidad de aumentar el volumen sistólico. En un ventrículo normal, este ángulo que está aquí, que se llama ángulo inotrópico, aumenta su valor, aumenta de grados, permitiendo que la válvula aórtica se cierre después y por lo tanto permitiendo que la eyección ventricular aumente, con lo cual aumenta el volumen sistólico. En un corazón normal, el volumen sistólico aumenta a expensas de la reducción del volumen de fin de diástole, por lo tanto de la reducción del volumen residual. Este es un loop presión-volumen derecho que carece de contracción isovolumétrica sistólica y de relajación isovolumétrica diastólica. Este es un loop izquierdo con su contracción isovolumétrica sistólica y su relajación isovolumétrica diastólica. Y fundamentalmente lo que vamos a ver es, dado que esto es actividad ventricular, lo que vamos a ver es las actividades de las aurículas. Y las actividades en las aurículas fundamentalmente se grafican con unas curvas particulares denominadas curvas de pulso venoso. ¿Qué son las curvas del pulso venoso? Vamos a hacer de cuenta que nos vamos a sentar con una silla, ¿sí?, en la cúspide de la válvula tricúspide, del lado derecho. Con lo cual vamos a evaluar qué es lo que pasa con nuestro piso, nuestra silla y nosotros mismos en función de diferentes momentos del ciclo cardíaco. ¿Qué representan estas curvas? Básicamente es eso. Nos vamos a sentar en la cúspide de la tricúspide y vamos a ver qué nos pasa, entendiendo qué es lo que acontece con la columna venosa en el corazón derecho. Entonces vamos a hablar de flebograma o pulso venoso, que como van a ver, tiene importantes aplicaciones tanto en el ecocardiograma como en la evaluación del catéter de Swan-Ganz. Concretamente, nosotros nos vamos a parar aquí, ¿sí? Y como ven, el flujo en la tricúspide tiene picos que van para este lado y valles. Estos picos y valles son los que vamos a estudiar ahora. El pulso venoso básicamente no es otra cosa que las oscilaciones de una columna de sangre medidas desde la aurícula derecha. Es decir, las oscilaciones
de presión que los fenómenos del ciclo cardíaco del corazón derecho van a generar sobre una columna sanguínea. Esta oscilación de presión va a presentar diferentes ondas y manifestaciones en función del momento del ciclo cardíaco que yo voy a evaluar. De tal forma que voy a tener como primera manifestación una onda A, luego una onda C, luego un valle X, luego una onda B y finalmente un valle Y. Entonces, el pulso venoso, para cada ciclo cardíaco, el pulso venoso consta de dos ondas con dos crestas, onda A, valle X, onda B y onda Y. En algunas cosas, en algunas mediciones particulares de pulso aparece la onda C entre la A y el valle X, que vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, para la evaluación del pulso yugular, yo tengo que tener el paciente a 45 grados. El cero de los 45 grados básicamente está representado por el plano clavicular. La clavícula implica el cero en la medición de este fenómeno auricular. Entonces, aquí tengo la yugular externa, que nace por el borde inferior del esternocleidomastoideo, y el cero de todas estas manifestaciones no es otra cosa que el plano auricular. Bien, cualquier manifestación que cambie la presión y el volumen en la aurícula derecha va a ser transmitida automáticamente a la vena cava superior, va a ser automáticamente transmitida a la vena yugular, dado que, recordemos, no existe ningún tipo de válvula entre la desembocadura de las venas cavas y el ventrículo derecho. Este es un caso, por ejemplo, de ingurgitación yugular. Este es un paso de ingurgitación yugular con un pulso venoso con ondas A en cañón, de los cuales vamos a hablar más adelante. El pulso venoso no es palpable, es solamente visible ocularmente, pero también es registrable ecocardiográficamente y es registrable con un catéter de Swan-Ganz. Nosotros vemos que la localización está inmediatamente por arriba del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y en inspiración normalmente debe caer, debe disminuir, porque a la inspirar yo aumento la presión negativa del tórax y esta columna de sangre colapsa ingresando todo su contenido al corazón derecho. Tiene dos picos que son muy evidentes y vamos a ver más adelante. Entonces, yo voy a tener una onda A, ¿sí?, que fundamentalmente coincide con la segunda mitad de la onda P y el segmento PR, porque consta fundamentalmente de la contracción auricular. Una onda C que coincide con la contracción ventricular C de contracción o carótida, porque también coincide con la expansión carotidia. Un valle X que fundamentalmente depende del del vaciado ventricular. Una onda B que se da justo antes de la apertura de las válvulas ventriculares al comienzo de la diástole, y una onda I que es el llenado ventricular. Todo esto, como yo les decía, es absolutamente evaluable ecográficamente, ¿sí? A punto tal que yo puedo ver tanto en un Doppler venoso común y silvestre una onda A, una onda C, un valle X, una onda B y un valle Y, pero esto lo puedo ver muy bien también en un Doppler hecho a la altura de las tricúspides, donde tengo una onda A, una onda C, un valle X, una onda B, un valle Y, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Esto es importante durante la colocación de un catéter de Swan-Ganz, en el cual yo voy a tener un flebograma con todas las manifestaciones flebográficas cuando paso por
la aurícula derecha, y otro flebograma cuando inflo el globo de catéter de Swan-Ganz, que refleja la actividad de la aurícula izquierda también con un formato de flebograma. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es la onda A? Básicamente la onda A no es otra cosa que la contracción auricular. Por lo tanto, la onda A se da en el periodo de la telediástole, ¿sí? Refleja en parte el volumen de fin de diástole y depende en gran parte de la fuerza que hace la aurícula para inyectar volumen de fin de diástole, en este caso al ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es que la onda A, como decíamos, coincide plenamente con la segunda mitad de la onda P y el segmento PR. La onda A, entonces, es la contracción auricular que no solo evacúa su contenido hacia el ventrículo derecho, sino que, como no hay válvulas entre la aurícula derecha y la vena cava, también empuja su contenido hacia la vena cava, generando la onda A. ¿Alguna pregunta? Bien. No, no. Entonces, si nosotros evaluamos la onda A desde el punto de vista flebográfico, justamente coincide justo con el momento previo al cierre de las válvulas auriculoventriculares y al comienzo de la contracción isovolumétrica sistólica. Si vamos puntualmente a un ecocardiograma, la onda A, que aquí la vemos como presión de aurícula izquierda, porque tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha tienen un flebograma. Aquí tenemos la onda A en un flebograma graficado de manera directa. La onda A en un flujo pulmonar las vamos a ver dada vuelta. Pero bueno, si nosotros lo enderezamos, damos vuelta al diagrama para poder homologarlo a las curvas de presión, volumen que estamos viendo, aquí tenemos la onda A, que es esta que está acá, ¿sí? Aquí tenemos el valle X, la onda B y el valle Y, ¿sí? Cuando la aurícula derecha tiene dificultad para vaciar su contenido, aquí lo vemos, para vaciar su contenido hacia el ventrículo derecho, la onda A aumenta de tamaño. Esto puede ocurrir cuando tengo insuficiencia cardíaca derecha, cuando tengo una discreta estenosis aórtica, estenosis, perdón, tricuspidia. Esta onda A veces es palpable en el hígado cuando tengo reflujo hepatoyugular, y en la estenosis tricuspidia se hace notable. Entonces la onda A es una onda A gigante. Luego tengo lo que se denomina onda A en cañón, y esto se da en ritmos irregulares. Es una onda A muy grande, son normalmente sistólicas. Ocurre cuando la aurícula derecha se contrae y la válvula tricúspide está cerrada. Esto es propio de los procesos de disociación auriculoventricular en trastornos de conducción AB, como en el bloqueo auriculoventricular completo sin fibrilación auricular, extrasístoles múltiples. Las extrasístoles también pueden dar una onda A en cañón, puede darse en el ritmo nodal, en la taquicardia paroxística supraventricular, entre otros ritmos que hagan que la aurícula se contraiga y circunstancialmente la válvula tricuspidia esté cerrada, ¿sí? Esta es una onda A en cañón. Acá la vemos plac descargar fuertemente en un paciente durante una taquicardia paroxística supraventricular, ¿sí? Entonces aquí tenemos la onda A, que normalmente precede al primer ruido cardíaco, separándose claramente de él. Bien, la onda que le sigue a todo esto es la onda C.
¿Y qué es la onda C? Onda C de contracción o onda C de carótida. Entonces, sigamos con la hipótesis de que estamos sentados en la cúspide de la válvula tricúspide. Se contrae la aurícula y claramente nuestra presión, la presión de nuestro ambiente, va a aumentar y se va a generar la onda A. Ahora, cuando la válvula tricúspide ya está cerrada y el ventrículo empieza a contraerse, empieza la contracción isovolumétrica sistólica. Durante la contracción isovolumétrica sistólica, el ventrículo, sin cambiar volumen isovolumétrico, se contrae de manera isométrica, aumentando la tensión parietal. Ese aumento de tensión parietal va a registrarse como un aumento de tensión también en el piso de la aurícula derecha, que es elevado, la tricúspide cerrada eleva el piso de la aurícula derecha y eleva también el piso de la aurícula izquierda, la mitral cerrada, y esto va a generar un ascenso de la columna de presión-volumen del corazón derecho. Entonces, la onda C se da cuando tengo la válvula mitral y la válvula tricúspide cerrada, empiezan a contraerse ambos ventrículos, todavía la pulmonar está cerrada y la aorta están cerradas, aumenta la tensión parietal elevando el piso de la tricúspide, elevando el piso de la mitral, generando un segundo ascenso denominado C. Normalmente esto precede casi inmediatamente a la evacuación, a la eyección, con lo cual la onda C precede a la distensión de la carótida en el cuello. Bien, el complejo AC se presenta en este punto del loop presión-volumen auricular y se presenta lógicamente al final de la diástole tanto en el ventrículo derecho como en el ventrículo izquierdo. Este es el punto en el cual yo tengo la onda C, plena contracción isovolumétrica sistólica. ¿Sí? Bien. Si yo ahora me posiciono desde el punto de vista ecocardiográfico, yo veo que la onda C normalmente no la puedo ver, ¿sí? Ecocardiográficamente. Y entonces lo que yo voy a tener es una onda A que está aquí como única manifestación y sumatoria de la onda A y la onda C. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Vamos para adelante. Después de la contracción isovolumétrica sistólica, lo que se da es la evacuación ventricular. Supónganse que yo estoy sentado con una silla arriba de la tricúspide y todo el volumen del ventrículo que tengo por debajo se vacía. Se va hacia la arteria pulmonar, se va hacia la aorta, con lo cual mi piso empieza a bajar drásticamente. Este descenso del piso drástico que se da cuando evacúo el contenido del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y el contenido ventricular izquierdo hacia la aorta, genera lo que yo voy a conocer como valle X, ¿sí? El seno X está ausente eh, cuando no hay onda A en la fibrilación auricular, ¿sí? Bien. Si yo busco la correspondencia del seno X con el loop ventricular, veo que va a coincidir con la fase de eyección del ventrículo izquierdo y con la fase de eyección del ventrículo derecho. La onda, el valle X, coincide desde el punto de vista electrocardiográfico con el segmento ST y desde el punto de vista aórtico y ventricular
más o menos con la presión arterial sistólica, tanto aórtica como ventricular. Si yo voy a buscar el valle X en el ecocardiograma, aquí lo tengo en una graficación aislada, yo voy a ver que es esta deflexión positiva, porque en el eco todo esto se está viendo al revés. Si doy vuelta al eco, tengo la onda A y aquí tengo el valle X bien marcado. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Avancemos. No, a mí la onda X sí no me quedó un poco, no me quedó clara. ¿Podría repetir, por? Podemos repetir. ¿Cuándo? Cuando vos tenés el final del periodo eyectivo ventricular, cuando el corazón, cuando el ventrículo evacúa su volumen, cuando el ventrículo evacúa su volumen, ¿sí? Claramente aquí hay menos volumen que antes de ser evacuado. Al haber menos volumen, el piso de la aurícula cae. Al caer el piso de la aurícula, toda la columna sanguínea de la vena cava superior cae también. Y eso genera el valle X. ¿Se entendió? Sí, Doc, Bien. gracias. Que obviamente coincide con el periodo eyectivo ventricular. ¿Sí? Bien. Onda B corta. Digamos, hasta ahora lo que estaba sucediendo es que el ventrículo estaba evacuando, ¿sí? El ventrículo estaba evacuando, pero la válvula auriculoventricular estaba cerrada. Al estar cerrada la válvula auriculoventricular, por más que el ventrículo esté evacuando, la sangre sigue llegando al corazón derecho. La sangre sigue llegando al corazón izquierdo por vía venosa. Entonces, más allá de que el ventrículo esté evacuando, la aurícula se está llenando de sangre por retorno venoso. La aurícula derecha por las venas cavas y la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Entonces, después de la evacuación ventricular que generó el valle X, yo voy a tener un aumento de volumen auricular porque todavía tengo las válvulas auriculoventriculares cerradas, necesariamente cerradas, para que la evacuación ventricular lleve la sangre hacia la pulmonar en el lado derecho y hacia la aorta del lado izquierdo. Al tener estas válvulas cerradas, después de la evacuación ventricular, se junta sangre en la aurícula derecha que va a generar la onda B, básicamente. ¿Esto se entendió? ¿Todos entendieron? Sí, doctor. Bien, Sí, avancé. doctor. Entonces, la onda B fundamentalmente se da con las cuatro válvulas cerradas durante el final de la eyección ventricular. Es un fenómeno auricular y fundamentalmente cuando las válvulas auriculoventriculares aquí y aquí se abren, ¿sí? La onda B, que tiene su cúspide, empieza a ceder. ¿Qué quiere decir? Que empieza a ceder. Acá se juntó sangre, 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 sangre en la aurícula derecha. En este punto se abren las válvulas auriculoventriculares, es decir, toda la rama ascendente de la onda B es relajación isovolumétrica diastólica. Se abren las válvulas auriculoventriculares y la columna de sangre cae estrepitosamente hacia los ventrículos, dando comienzo a la fase de llenado rápido. Entonces, la onda B corresponde básicamente con el final de la relajación isovolumétrica diastólica y la apertura de las válvulas auriculoventriculares. La onda B coincide básicamente con la relajación isovolumétrica diastólica. Bien, ya vamos a ver un ecocardiograma. Aquí tenemos la onda B, ¿sí? Está aquí,
corresponderá en un eco común a esta depresión, pero tenemos que darlo vuelta para poder entenderlo como deberíamos entenderlo con una curva de graficación normal. Con lo cual la onda B es la segunda onda positiva, o visto al revés, la segunda deflexión negativa, que se da en un flebograma. Bien, entonces, una vez que se abrieron las válvulas auriculoventriculares, hay una segunda depresión negativa, después de que en la onda B se junte sangre en la aurícula y entonces aquí se abran las válvulas auriculoventriculares, el volumen, la columna de sangre, hace que toda la sangre se introduzca en el ventrículo derecho, toda la sangre se introduzca en el ventrículo izquierdo y entonces la columna sanguínea de la vena cava y de las venas pulmonares baje, caiga. ¿Por qué cae? Porque al abrirse las válvulas auriculoventriculares, la sangre ingresa fundamentalmente al ventrículo. Entonces, onda A, contracción auricular, onda C, contracción isovolumétrica sistólica, valle X, evacuación ventricular, onda B, acumulación de sangre en la aurícula derecha, aurícula izquierda con la válvula cerrada y cuando la válvula se abre, ¡bloom! La columna de sangre cae en el ventrículo derecho, cae en el ventrículo izquierdo, generándome un valle I. Entonces, si nosotros hablamos de valle I, el valle I fundamentalmente se da en los periodos de llenado rápido y llenado intermedio de los ventrículos. Es diastólica, se da en el periodo de llenado rápido y llenado intermedio. ¿Sí? La onda, el valle I, fundamentalmente corresponde al segmento ST del electrocardiograma. Si nosotros lo buscamos en un ecocardiograma común, este sería el valle I y fundamentalmente es esta deflexión positiva que dado vuelta queda AC, X, B, I. ¿Sí? Esto es colocando el transductor a la altura de la válvula de las venas pulmonares, del flujo pulsado en las venas pulmonares. ¿Sí? Este es un flebograma normal. Onda A, contracción auricular. Onda C, contracción isovolumétrica sistólica. Valle X, evacuación ventricular. Onda B, las aurículas se están llenando. En la cúspide de la onda B se abren las válvulas auriculoventriculares y posteriormente comienza el llenado ventricular generando el valle X. Esto es normal. Obviamente, yo no voy a tener onda A si yo no tengo contracción auricular. Por lo tanto, no voy a tener onda A en cuadros de fibrilación auricular. ¿Sí? Si yo tengo insuficiencia ventricular derecha porque tengo hipertensión pulmonar de tipo 1, aquella que es arterial, de tipo 2, aquella que es por falla ventricular izquierda, de tipo 3, aquella que es por enfermedad respiratoria, o de tipo 4, aquella que es por tromboembolia crónica, lo que voy a tener básicamente es que el régimen de presión del ventrículo derecho no va a estar entre 5 y 8 milímetros de mercurio, sino que va a estar bien por arriba de 12, cercano a 15. El flebograma no cambia, pero la onda sube para como consecuencia del aumento de las presiones. ¿Sí? Si yo tengo una pericarditis constrictiva, los cambios de volumen son mucho más rápidos, mucho más marcados, pero en menor tiempo. Con lo cual yo voy a tener un valle X y un valle Y muy marcado. Y si yo tengo un taponamiento cardíaco, claramente voy a tener una restricción importante en el llenado ventricular que me va a borrar, ¿sí?, el valle X y el valle Y. Voy a tener una onda A, una onda C,
sin valle X, sin valle Y. ¿Por qué? Valle X, el vaciado ventricular, valle Y, el llenado ventricular. Yo lo que fundamentalmente voy a tener es graves problemas para los cambios de volumen en el ventrículo. Este es un pulso venoso normal. El primer ruido cardíaco se da inmediatamente después de la onda A y el segundo ruido cardíaco se da cuando el cierre de las válvulas sigmoides inmediatamente antes del comienzo de la onda B, ¿sí? Este es un pulso venoso normal, onda A, onda C, valle X, onda B, valle Y. Esta es una estenosis pulmonar en la cual claramente la aurícula se encuentra con una presión ventricular muy aumentada, generando una onda A gigante. Y este último cuadro es un seno y descendiente profundo propio de la pericarditis constrictiva, generando un signo que podemos ver en el monitor, en el SWAN, que remeda una raíz cuadrada. ¿Ven? Hace esto, esto y así. Bien. La onda A desaparece fundamentalmente en la fibrilación auricular y esto se debe a la falta de la contracción auricular, como sucede en los pacientes con FA. Aquí tenemos un paciente con FA sin onda A. Esta es una onda A en cañón que se da por bloqueo AB completo y disociación aurículo-ventricular cuando la aurícula se contrae en una válvula mitral cerrada. En una pericarditis constrictiva tengo una valle X muy marcado en B, con lo que vamos a denominar el signo de la raíz cuadrada. Bien. Ok. Si nosotros ponemos un transductor a la altura de la válvula mitral, nosotros vamos a ver que el Doppler transmitral evalúa el llenado diastólico del ventrículo izquierdo a través de dos ondas, la onda E y la onda A. La onda E corresponde al llenado ventricular rápido precoz, corresponde a la apertura mitral y refleja el gradiente que hay entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo está hipertrófico, está rígido, está tenso, la onda E aumenta de tamaño. La onda A corresponde a la contracción auricular izquierda, llenado ventricular tardío, dependiente de la aurícula. Entonces, la onda E es el llenado ventricular rápido. Ese llenado ventricular rápido, recuerdan, correspondía básicamente al descenso de la onda B y de la onda B corta y al valle I, al principio del valle I. Con lo cual, esta onda E fundamentalmente va a corresponder al valle I. Va a estar hablándonos de cómo ese ventrículo es capaz de llenarse. Cuán complaciente es ese ventrículo para aceptar el volumen de sangre que viene de la aurícula. Si el ventrículo es rígido, lógicamente esta onda E se va a ver alterada. Recuerdan que esto es el flebograma al revés, ¿m? Mientras que la onda A es la contracción auricular. Bien. Entonces, situación, fibrilación auricular, pulso venoso, desaparece la onda A. Doppler mitral, desaparece la onda A, que es el mismo fenómeno. Estenosis tricuspidia, pulso venoso, onda A gigantes. En el Doppler mitral no vamos a ver cambios significativos. Disfunción diastólica leve, cuando el corazón, por ejemplo, en un hipertenso crónico, está hipertrófico y tiene un leve deterioro de la función diastólica con dificultad leve para relajarse, la onda A va a ser prominente. ¿Por qué va a ser prominente? Porque la aurícula
hace más fuerza para meter sangre en un ventrículo rígido. Y entonces la onda A va a ser prominente y en el Doppler mitral también. Supongamos que tenemos una miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, por infiltración amiloidótica, ¿sí? El pulso venoso va a hacer que al estar restringido la cavidad ventricular, al hacer pequeña la cavidad ventricular por falla diastólica, la onda I, que es el vaciado, perdón, que es el llenado ventricular, va a ser rápido. Ese ventrículo al estar restringido se llena rápidamente. La onda I es la onda E en el ecocardiograma. Entonces voy a tener una onda E dominante. En el taponamiento, un pulso venoso con onda I abolida y en el Doppler mitral, variación respiratoria marcada. En la pericarditis constrictiva, una onda I profunda, marcando un signo de la raíz cuadrada. Y en el Doppler mitral, patrón restrictivo. Entonces, si hablamos del flebograma evaluado o de la fisiología venosa evaluada a través del ecodoppler mitral, es normal cuando yo tengo una onda E mayor que una onda A de 0,8, ¿sí? Esto es, esto, esto es 20% más chico que esto, ¿sí? Onda E, onda A. Tengo disfunción diastólica grado 1 cuando esto se invierte y entonces la onda A es más del 20% que la onda E. Tengo disfunción diastólica grado 2 cuando las dos se han igualado. A este fenómeno lo llamamos pseudo normalización del llenado ventricular y en ocasiones puede aparecer una onda E', E', A. ¿Por qué E'? Porque está tan hipertrófico que el llenado ventricular generado por la onda I, que ecocardiográficamente es la onda E, hace que la sangre rebote y entonces genere una onda E' con cierta frecuencia. Finalmente, el máximo grado de disfunción diastólica marca una relación EA de 1 a 2, con una desaceleración de la onda E muy pronunciada. Bien, bueno, ahora yo les propongo un viaje, ¿sí? Un viaje por las cavidades cardíacas. Imaginemos que el catéter de Swan-Ganz es una nave y nosotros estamos sobre el catéter de Swan-Ganz para entender qué es lo que estamos viendo en cada uno de los momentos de este viaje. Entonces, vamos a hablar de monitoreo hemodinámico, de cateterismo pulmonar y de evaluación de todos los conceptos que hasta ahora venimos viendo mediante un catéter de Swan-Ganz. Yo me meto a la aurícula derecha y cuando me meto en la aurícula derecha tengo un flebograma. Paso la mitral, me meto en el ventrículo derecho y tengo una onda ventricular derecha. Paso la pulmonar, me meto en la arteria pulmonar, tengo registro de la arteria pulmonar. Y cuando inflo el globito, cuando enclavo, vuelvo a tener una onda de flebograma, pero en este caso una onda de flebograma auricular izquierdo. Entonces ahí tengo la onda pulmonar, paso a la pulmonar, tengo la onda ventricular, paso a la pulmonar, tengo una onda pulmonar y cuando enclavo empiezo a tener nuevamente un flebograma, pero en este caso de la aurícula izquierda. ¿Cómo llegamos a todo esto? El catéter de Swan-Ganz es un catéter que tiene fundamentalmente 5 vías. Una vía de aire para inyectar a través del aire un globo que se infla en la punta del catéter de Swan. Tengo una salida
de un agujero lateral en el SWAN que queda instalado en la aurícula derecha, un catéter del SWAN que queda instalado con un foramen en la punta del SWAN y un conector eléctrico que va a un termómetro que también está en la punta del SWAN y que registra temperatura. Entonces, tengo el balón en la punta, un termistor o termómetro, la salida distal, la salida distal del SWAN, una foramen lateral, que es la salida proximal que queda instalada normalmente en la aurícula derecha, una vía aérea que me permite insuflar este balón en la punta del SWAN y un cable de medición de gasto cardíaco. Todo esto obviamente está vinculado a transductores de presión que registran los cambios de presión en cada una de las cavidades y con un transductor eléctrico me permite verlo en un monitor. Entonces, este es un catéter de Swan-Ganz instalado. En este caso, el catéter de Swan-Ganz está entrando por la aurícula derecha a esta altura, ¿sí? Y normalmente estas punciones se hacen por punción yugular, por punción subclavia o por Seldinger, por punción venosa femoral. Es decir, venosa yugular, venosa subclavia o venosa femoral. Aquí tenemos el SWAN instalado que tiene un protector que nos permite correr el SWAN más adelante o más atrás. Aquí tenemos el transductor eléctrico. Aquí tenemos la jeringa de inyección. Aquí tenemos la vía proximal que va a la aurícula derecha y la vía distal que está instalado en la arteria pulmonar. Entonces, en este viaje, lo primero que yo voy a hacer es inflar el globo. Cuando yo paso la aurícula derecha, paso la vena cava, inflo el globo, yo puedo ver exactamente en qué lugar estoy mediante la interpretación de las diferentes ondas de presión que yo veo en el monitor. También esto puede hacerse por radioscopía a través de un hemodinamista que lo coloque, pero nosotros podemos hacer cateterismo derecho perfectamente en la unidad coronaria sin ningún tipo de límite. Entonces, inflo el globito y empiezo a avanzar con el catéter de Swan-Ganz, paso por el plano tricuspidio, me meto en el ventrículo derecho, paso el plano de la válvula aórtica y lo dejo instalado en una rama pulmonar. Lo primero que tenemos que tener presente es que yo voy a medir presiones sistólicas, presiones diastólicas, pero cuando hablo de presión de cavidades auriculares derechas y auriculares izquierdas, hablo de presión media. ¿Qué es la presión media? Ni la sistólica ni la diastólica. La presión media normal en la vena cava es entre 8 y 12, atención, milímetros de agua, parecido a los centímetros de agua de la PVC, pero son milímetros de agua. Aquí estoy progresando con el catéter de Swan-Ganz al ventrículo derecho, me meto por la arteria pulmonar y lo enclavo en una rama, en una de las dos pulmonares. Normalmente el catéter de Swan-Ganz me tiene que quedar colocado en la zona 2 de West, zona 1 apical, zona 2 ciliar, zona 3 basal. Esta es una posición adecuada de un catéter de Swan-Ganz. Entro por la aurícula derecha, flebograma auricular derecho, paso la tricúspide, presión pulmonar, en presión ventricular, entro a la pulmonar, presión de arteria pulmonar, inflo el globo, flebograma auricular izquierdo. Bien, empecemos por el principio, ¿sí?
Estoy en la aurícula derecha. Estando en la aurícula derecha, tengo una onda A, una onda C, un valle X, una onda B y un valle Y. ¿Sí? Esto es el posicionamiento que yo voy a ver en el monitor cuando entro con el catéter de Swan-Ganz y me instalo con su punta y globito inflado, balón inflado, en la aurícula derecha. Esta es la posición de instalación de aurícula derecha con un flebograma derecho con presiones entre 0 y 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Tengo literalmente un flebograma derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta posición, en esta nave? Fundamentalmente el flebograma. Onda A, onda X, valle Y, onda B, valle X, perdón, onda B, valle Y. ¿Sí? Presión normal de vena cava entre 8 y 12 milímetros de mercurio. La presión normal en aurícula derecha también es entre 8 y 12 milímetros de mercurio porque no hay válvulas entre ellas. ¿Qué dato me da esto? Esto me está hablando de la precarga ventricular derecha. ¿Qué es la precarga ventricular derecha? Es el volumen con el cual se llena el ventrículo derecho al final de la diástole. Me está hablando de la volemia. Me está hablando de cuánto volumen circulatorio de sangre tengo. Si estas presiones están por debajo de 8, estoy en hipovolemia. Si las presiones están por arriba de 12, estoy en hipervolemia. Entonces, fundamentalmente, estoy evaluando a través de estas presiones medias de este flebograma, estoy evaluando la volemia total del paciente para entender si tengo que darle diuréticos o tengo que expandirlo. ¿Sí? Bien. Um, Avancemos con el catéter de Swan-Ganz. Entonces yo progreso a través de la aurícula, esto es un transductor transesofágico. Progreso a través de la aurícula derecha, metiéndome en el ventrículo derecho, y cuando me meto en el ventrículo derecho, lo que yo voy a tener fundamentalmente es presión ventricular. La presión ventricular tiene una característica particular. Primero, en diástole, las presiones ventriculares son cercanas a cero. Y la segunda característica de la presión ventricular es que la curva de presión ventricular no tiene incisura dicrótica. Baja directamente hacia el cero. Presión sistólica, presión diastólica cercana a cero, sin incisura dícrota. ¿Sí? Entonces me meto a la aurícula derecha, flebograma, paso la tricúspide, me meto en el ventrículo derecho y tengo una presión que baja a cero sin incisura dicrótica. Lo normal es entre 20 y 25 de sistólica y entre 0 y 8 de diastólica. ¿Qué estamos viendo? Fundamentalmente, aquí la tenemos instalado en el ventrículo, en la arteria pulmonar, en este caso, estamos viendo la actividad del ventrículo derecho, ¿sí? De este ventrículo que en su loop presión-volumen carece de relajación isovolumétrica diastólica y carece de contracción isovolumétrica diastólica, ¿sí? ¿Cuál es la presión normal del ventrículo derecho? Diastólica de 0, sistólica de 25. Diastólica de 0, sistólica de 25. Bien, avancemos en el viaje del Swan. Entonces, me meto por el ventrículo derecho hasta llegar a la arteria pulmonar. Paso el plano de la arteria pulmonar. Cuando paso el plano de la arteria pulmonar,
ya empiezo a tener aquí incisura dicrótica y la diastólica pulmonar nunca es cero. Con lo cual, me meto la aurícula derecha, flebograma, paso la tricúspide, me meto en el ventrículo derecho, baja 0,25 de sistólica, plazo el plano pulmonar y me meto en la arteria pulmonar, donde la diastólica es aproximadamente 10 y la sistólica la misma que la del ventrículo derecho, aproximadamente 25. Entonces, cuando estoy en la arteria pulmonar, yo voy a tener incisura dicrótica que antes no tenía en el ventrículo derecho y la presión diastólica va a ser cercana a 10, 8, 9, 10. Esa es la presión diastólica pulmonar normal, ¿sí? Aquí tenemos un catéter bien colocado en la segunda porción de West. Entramos en la arteria pulmonar cuando vemos la incisura dicrótica y cuando la presión diastólica ya no baja a cero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las arterias pulmonares. Incisura dicrótica, presión básica diastólica de entre 8 y 10 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son las diferencias entre la curva pulmonar y la curva ventricular? Varias. Primero, el BD llega a cero en diástole. Segundo, la arteria pulmonar tiene incisura dicrótica y no llega a cero en diástole. ¿Esto se entendió? Bien, Sí. avancemos. Esto claramente es una curva arterial, en este caso por pletismografía arterial sistémica, pero aquí podemos ver la incisura dicrótica. Siempre que yo tenga incisura dicrótica, esta se da porque luego de la expulsión ventricular, la sangre retrocede sobre sí misma, choca contra el plano aórtico o el plano pulmonar cerrado, rebota y al rebotar genera esta incisura dicrótica. Si nosotros vemos fundamentalmente cuáles son las coincidencias, la coincidencia central entre la curva de la arteria pulmonar, que es esta, y la curva ventricular, es que tienen la misma sistólica. Si no tuvieran la misma sistólica y la sistólica es mayor en el ventrículo que en la arteria, lo que yo tengo es una estenosis pulmonar. Es decir, tengo una dificultad para el paso de la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar que hace que el ventrículo tenga más presión que la arteria y entonces tengo un gradiente transpulmonar. En este caso el gradiente transpulmonar es cero porque la estenosis pulmonar no existe. La presión sistólica es en ambas igual, de 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Aquí tenemos el NOC de la incisura dicrótica de esta línea punteada, que es la curva de presión aórtica. Avancemos en nuestro viaje del catéter de Swan-Ganz. Y fundamentalmente lo que yo tengo es que inflo el globito, me meto por la arteria pulmonar y dejo emplazado el catéter acá lo ven el globo inflado por radioscopía, dejo el catéter emplazado en la arteria pulmonar. Este obviamente es un paciente que tiene un marcapasos, ¿sí? Definitivo colocado. Esta es la posición en la cual puede ser para este lado o puede ser para este lado. Normalmente 80% de los casos, por la curva propia del catéter, termina instalado en el ilio derecho. Y eso está muy bien. Cuando yo fundamentalmente ingreso en la arteria pulmonar, inflo el globo en la arteria pulmonar en la cual inflo el balón en la arteria pulmonar en la cual instalé el catéter. Y entonces entramos
en la medición de los capilares pulmonares. Entonces empiezo a ver un flebograma con onda AC, valle X, onda B, valle Y, onda AC, pero en este caso de la aurícula izquierda. Flebograma auricular derecho en la aurícula derecha, paso la tricúspide, paso a ventrículo derecho, sin incisura dicrótica bajando a cero, paso a la válvula pulmonar, arteria pulmonar, incisura dicrótica bajando a 10, y finalmente cuando inflo el globito, lo que leo es un flebograma auricular izquierdo. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo? Un flebograma de venas pulmonares, un flebograma de las venas que desembocan en la aurícula derecha. ¿Cómo puede ocurrir que yo estando en el circuito pulmonar, yo pueda ver la aurícula izquierda? Fundamentalmente, cuando yo inflo el globo en la arteria pulmonar, interrumpo el flujo anterógrado de sangre, obturo la arteria pulmonar, evito que la sangre que viene de atrás progrese. Esto es lo mismo que entrar en una habitación, cerrar la puerta de esa habitación y mirar para adentro. Yo ya no sé lo que pasa del otro lado de la puerta de la habitación. Estoy mirando hacia adelante. Entonces, en esta circunstancia, yo puedo leer reflejado todos los fenómenos que ocurren en la circulación venosa pulmonar y que son fenómenos que reflejan la presión de la aurícula izquierda. ¿Este concepto se entendió? Hola, ¿se entendió? Quedó Muy muy bien, Sí, bien. se entendió. avancemos. ¿Qué información nos da todo este procedimiento? Fundamentalmente lo que yo tengo es presión venosa pulmonar, presión diastólica de la aurícula izquierda, presión diastólica en ventrículo izquierdo, compliance del ventrículo izquierdo y la evidencia o la eficiencia, perdón, del ventrículo izquierdo. Entonces hablemos de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Hablemos del cálculo de volumen minuto por termodilución. Cuando yo hablo de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, estoy hablando de una presión media, de la presión promedio de ese flebograma que leo de la aurícula izquierda. Para poder obtener esta medición, yo dejo el globito inflado durante aproximadamente 10 segundos y le pido al paciente que no respire, que haga una pausa respiratoria. Si el paciente está ventilado, desconecto 10 segundos el tubo endotraqueal de las mangueras del respirador para tener el paciente en pausa respiratoria. Esto a mí me permite leer la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, también denominada presión wedge, o presión capilar pulmonar, o presión de enclavamiento. Son tres sinónimos que me hablan de la presión de fin de diástole ventricular izquierda y que por lo tanto me están hablando de la eficiencia que tiene el ventrículo izquierdo para manejar los volúmenes que me llegan. Y por lo tanto estoy hablando de presión de fin de diástole. ¿Sí? En cuanto al cálculo de volumen minuto, este cálculo de volumen minuto se hace por termodilución. ¿Qué es la termodilución? Es agregar agua fría en la aurícula derecha para medir la diferencia de temperatura en la arteria pulmonar. Digámoslo así, supongamos que yo tengo tres balones rojos y que los meto dentro de 7, junto con 7 balones amarillos, ¿sí?
la incidencia de balones rojos totales va a ser del 30%. Lo mismo ocurre cuando yo inyecto agua fría en la sangre. Supongamos ahora que yo meto 3 balones rojos, pero los meto en 17 balones amarillos. En vez de tener el 30% de balones rojos, paso a tener el 15% de balones rojos. El proceso de termodilución hace que, medida la temperatura en el catéter de Swan-Ganz distal, si la temperatura baja mucho, es decir, perdón, si la temperatura baja mucho, quiere decir que se diluyó en poca sangre. Por lo tanto, que el volumen minuto es bajo. Si, en cambio, la temperatura prácticamente no baja, estos 10 centímetros cúbicos de agua helada no logran reducir la temperatura de la sangre, quiere decir que la sangre que pasa por este punto es mucha. Quiere decir que el volumen minuto cardíaco es alto. Este es el fenómeno de termodilución por el cual yo puedo medir volumen minuto con el catéter de Swan-Ganz. ¿Esto se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que yo tengo es la medición de la temperatura en el catéter, en la arteria pulmonar, sabiendo, porque la computadora sabe de antemano por un termómetro qué temperatura de agua estoy inyectando. Entonces, esto fundamentalmente lo que hace es medirme volumen minuto cardíaco. ¿Qué cálculos puedo hacer con el catéter de Swan-Ganz? Y son varios. Tengo en un catéter de Swan-Ganz, parámetros medidos, la presión arterial sistólica y diastólica y media del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, la presión pulmonar sistólica, diastólica y media del circuito pulmonar, la presión en aurícula derecha y la presión de enclavamiento pulmonar. Estos parámetros son incuestionables, han sido medidos y tienen una precisión enorme. Luego tengo parámetros calculados, que son el índice cardíaco, la descarga sistólica, las resistencias vasculares arteriales y pulmonares, así como las resistencias pulmonares. Parámetros calculados, índice cardíaco. El índice cardíaco no es otra cosa que el volumen minuto cardíaco dividido la superficie corporal. La pregunta que me contesta este índice es ¿cuántos litros de volumen minuto corresponden a un solo metro de superficie corporal? Lo normal es que yo tenga aproximadamente 2,2 litros de volumen minuto por cada metro de superficie corporal. Este índice me sirve para homologar las mediciones en cualquier paciente, más allá de su superficie corporal, más allá de su peso, más allá de altura. La superficie corporal la da la computadora cuando en la computadora nosotros introducimos altura y peso del paciente. Parámetros calculados. Descarga sistólica. La descarga sistólica es el volumen minuto dividido la frecuencia cardíaca. Esta información me da cuántos centímetros cúbicos descarga en cada sístole ese corazón estudiado. Lo normal es que sea cercano a 35 centímetros cúbicos. Parámetros calculados. Resistencias vasculares arteriales. Para esto hay una fórmula que yo no tengo que recordar, tengo que entender. Entonces, para poder entender esta fórmula, me hago una primera pregunta. ¿Dónde empieza la circulación sistémica? La circulación sistémica empieza en la aorta.
Entonces mido la tensión arterial media de la aorta, ¿sí? Diastólica más un tercio de la diferencial. Es decir, diastólica más sistólica menos diastólica dividido el volumen minuto. Entonces, lo que yo hago es tensión arterial media, que es el punto inicial de la circulación sistémica, menos el punto final de la circulación sistémica. ¿Dónde termina la circulación sistémica? En la aurícula derecha, que la estoy midiendo con el SWAN. TAM menos aurícula derecha por 80, que es una variable de ajuste fija, dividido el volumen minuto. Las resistencias arteriales sistémicas son inversamente proporcionales al volumen minuto. ¿Por qué? A mayor resistencia voy a poder meter menos volumen minuto. A menor resistencia voy a poder meter más volumen minuto. Entonces, tensión arterial media de la aorta menos aurícula derecha sobre volumen minuto. Parámetro del monitor, parámetro medido con el SWAN, parámetro medido con el SWAN. Lo normal es tener 1200 dinas de resistencias vasculares sistémicas, ¿sí? Si hablamos de parámetros calculados, índice cardíaco, descarga sistólica y resistencias vasculares pulmonares, el mismo principio. ¿Dónde empieza la circulación pulmonar? En la arteria pulmonar. Entonces, tensión arterial media de la arteria pulmonar. La calculo, me la da en realidad el monitor. ¿Dónde termina la circulación pulmonar? En la aurícula izquierda. ¿Cómo yo puedo leer la aurícula izquierda? A través de la presión capilar pulmonar, también denominada presión wedge, también denominada presión de encalamiento. Principio de la circulación pulmonar, arteria pulmonar, final de la circulación pulmonar, aurícula izquierda, por 80 dividido volumen minuto. Las resistencias normales de la circulación pulmonar son de aproximadamente 300 dinas. Precarga todos los elementos que constituyen al volumen de fin de diástole y tienen que ver con el lusitropismo y tienen que ver con la poscarga. ¿Sí? Bien. Perfiles hemodinámicos por catéter de Swan-Ganz. Situación clínica, shock cardiogénico. Objetivo del SWAN, definir perfil hemodinámico y guiar el tratamiento. Variables que entiendo o que busco. Gasto cardíaco, presión capilar pulmonar, resistencias vasculares sistémicas y saturación venosa mixta de oxígeno. Shock séptico, diferenciar vasoplejía versus disfunción miocárdica. Y entonces de vuelta, gasto cardíaco, resistencias vasculares histéricas, presiones en la arteria pulmonar. Insuficiencia cardíaca avanzada. Puede utilizar el SWAN para el ajuste de los diuréticos, de los inotrópicos y de los vasodilatadores. Hipertensión pulmonar. Confirmación diagnóstica y clasificación de la hipertensión pulmonar. De esto vamos a tener una clase completa en el segundo cuatrimestre. Infarto agudo complicado. Evaluar complicaciones mecánicas y falla de BD. Infarto de ventrículo derecho. Evaluar precarga y función ventricular derecha. Embolia pulmonar masiva, cuantificar sobrecarga derecha, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Si yo tengo un edema agudo de pulmón que es inflamatorio, que no es cardiogénico, yo voy a tener claramente una presión capilar pulmonar o presión wedge baja. Se usa para monitorear cirugías cardiovasculares complejas, trasplante cardíaco y obviamente asistencia circulatoria mecánica. Veamos un ejemplo, ¿sí? Presiones auriculares derechas en este paciente, cuyo valor normal es entre 2 y 6. Fundamentalmente, esto es lo normal y la presión auricular derecha habla de la precarga del ventrículo derecho, habla de la volemia. Presión de arteria pulmonar, normal,
entre 15 y 30 de diastólica y entre 4 y 12, perdón, entre 15 y 30 de sistólica y entre 4 y 12 de diastólica. A evaluar la circulación pulmonar. Presión capilar pulmonar, también denominada presión de enclavamiento, también denominada presión wedge, normal entre 6 y 12. Habla de la precarga del ventrículo de izquierdo y de las presiones del fin de diástole ventricular izquierdo. Gasto cardíaco, índice cardíaco entre 2.2, acá dice 2.5, es un poco menos, 2.2 a 4 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Saturación venosa mixta. Yo del catéter del foramen pulmonar puedo sacar la saturación de oxígeno, que normalmente debe ser la saturación venosa entre 65 y 75. Resistencia vascular sistémica entre 800 y 1200. Pulmonares entre 1 y 3 unidades Buch. Ustedes pueden encontrar toda esta información en el libro de fisiopatología de la cátedra. Patrones hemodinámicos, ¿sí? Shock cardiogénico, bajo gasto cardíaco, presión capilar pulmonar elevada, resistencias muy elevadas por compensación simpática y aumento de la arteria pulmonar. Shock séptico, alto gasto cardíaco, capilar normal o baja, resistencias bajas, no hay cambios significativos en la presión pulmonar. Shock hipovolémico, gasto cardíaco bajo, presión capilar pulmonar baja, resistencias muy altas sistémicas y presión arterial pulmonar baja. Tromboembolismo de pulmón, bajo gasto, presión capilar pulmonar normal o baja, resistencias vasculares sistémicas elevadas y resistencias pulmonares muy elevadas. Insuficiencia de BD, bajo gasto, capilar pulmonar normal o baja, resistencias sistémicas muy elevadas, arteria pulmonar elevada, taponamiento cardíaco. Se igualan las presiones de Wedge y las presiones de aurícula derecha. Se igualan presiones de Wedge y presiones de aurícula derecha, todas para arriba y obviamente tienen bajo gasto cardíaco. Analicemos este cuadro en particular. Tengo una presión pulmonar diastólica de 14 para un normal entre 2 y 4, una wedge de 26 para un normal entre 6 y 12, un gasto cardíaco con índice cardíaco de 1.5, por lo menos 2.2 normal, una saturación venosa mixta de 52 y resistencias vasculares sistémicas elevadas, por arriba de 1200. ¿De qué se trata? Claramente de un shock cardiogénico. ¿Sí? Bien. En un shock hipovolémico, lo que yo voy a tener es todo absolutamente bajo, incluida la saturación venosa mixta con resistencias elevadas. Muy bien.